Ujú, ya. Ajá. A ver, ya entramos, sí, ya estamos. Ujú. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este segmento de salud y bienestar. Eh, Hoy hablaremos de la propedéutica y también de las cantidades que naturalmente tenemos en nuestro cuerpo e ignoramos. Y por lo tanto, cuando hay cierta prescripción de cantidades grandes de estas sustancias, tenemos la idea que van a ser igual de tóxicas que el riesgo de las medicinas que se utiliza para la terapéutica. Bueno, no es así. También señalar que la vitamina E, la D y la A tienen que ser controladas. Con ellas no se puede utilizar en grandes cantidades, primero porque no son liposolubles, esto es, no hay un agente que los pueda, eh, vamos a decir, procesar de tal manera que el cuerpo no tenga este peligro y por ello no hay acceso, según yo, para hacer estas propedéuticas eh, de la ortomolecular, la medicina, como se llama, ortomolecular, no se pueden llevar a cabo. Bueno, eh, de las otras cantidades, sí es necesario que lo que decía Hipócrates, y aquí hay que señalar de esto, de que nosotros debemos de saber lo mínimo. No es un gran estudio que tenemos que hacer en nuestro cuerpo para saber de nosotros, estudiar un curso de medicina intenso o no. Es poco trabajo que se necesita de documentación. El Internet es un gran instrumento y en el cual nos puede dar información necesaria para que nosotros podamos prevenir enfermedades, padecimientos y no llegar a un estado de crisis, de enfermedad, que las posibilidades que se presentan es cuestiones crónicas principalmente y pues fallecimiento. Bueno, se trata de no llegar a esa situación y por tanto debemos nosotros de saber qué sustancias son las que llevan a cabo el trabajo principal en nuestros procesos fisiológicos y las cantidades que nosotros debemos de tener en el cuerpo para prevenir todo tipo de padecimientos y enfermedades. Entonces, se descubre, y esto es importante que ustedes, y de esto estamos hablando, que el complejo B tiene una gran importancia, primero porque participa en el 95% de nuestros procesos fisiológicos y segundo, tiene la característica de que por miles de años atrás, el cuerpo lo adoptó y lo adaptó a nuestro funcionamiento y por tanto se llega ahora a entender, y aquí entramos a algo que lo pondremos en cuenta, que es el factor principal de que nosotros podamos estar bien. Ese es el punto. El otro que se hizo, porque hubo opiniones, y hay opiniones, el doctor, lo había yo comentado, Michelle Janson, la doctora Ghislaine Langto, canadiense ella, el doctor estadounidense. Ellos escriben, tienen dos obras en las cuales narran que sí hay intencionadamente la actitud de lo que es aquí en México salubridad, de que este tipo de mecanismos para encontrar la salud, curarse de estas enfermedades palestares, ellos hicieron lo posible para que esto no se viera como algo cierto, como algo que era factible de utilizarlo. Y de alguna manera, no conozco yo en ese sentido la historia de cómo llegaron ellos a presentar ciertas anomalías por el complejo B. En unas leo, pero necesito investigar más,
¿Por qué llegaron ellos a decir que afectó las cuestiones cardiovasculares, siendo que lo he probado yo conmigo y con 2, 3 personas más? En cáncer también dicen que propicia, también en cáncer 2, 3 personas que utilizaron estas sustancias conmigo, 2 de ellas ya estaban en una metástasis, en un ya registro de tiempo de 3 meses máximo de vida, y pudieron ellos vivir más de un año. No tuvieron ellos el medio económico para sostenerse más con vida. Yo estoy seguro que si ellos se hubieran atendido un poco más, ya grandes de edad, hubieran vivido más tiempo, pero fallecieron. Pero aquí el punto que cuando utilizaron las cantidades que ellos pudieron, yo les había dicho de ciertas cantidades regulares, pero económicamente no pudieron ellos llevar a cabo esto, y llegaron a pues pasar los 3 meses que les habían dado de vida, y llegaron hasta más de un año de vida. Yo llegué a saber de ellos de que a veces tenían, a veces no tenían para tomarse las pastillas, para inyectarse, las que les mostré ayer en lo que vimos de medicina ortomolecular. No tuvieron la facilidad de obtener estas sustancias y pues fallecieron. Pero lo que yo he visto de todos los casos, estos son unos, de que hay un efecto positivo al usarlas. Para no hablar nada de mi persona, yo llevo 55, 57 años utilizando el complejo B. De mis 81 y tantos, lo he utilizado. A mí me ha servido. Yo no creo que sea yo diferente a los demás seres humanos. Yo tengo las mismas, no sé cuántas son tipos de células, parece que son 20 o parece que sí son 20, ¿no? De tipos de células que tenemos todos los seres humanos. Entonces, mi cuerpo es igual que cualquier cuerpo humano. Entonces, en esta mecánica no hay diferencia, pero probar en mí nada más pudiera decir esto no es posible, necesito, y se ha hecho, se ha probado. He podido curar pacientes diabéticos de grado extremo, ya de degeneración celular progresiva, en los cuales a 2 de ellos se les detuvo, los otros no tuve yo control completo, pero a 2 de ellos se les detuvo las amputaciones que ya se les venían dando y se curaron. En pie diabético, llegó una señora con un pie diabético también en completo estado crítico. El epitelio desaparecido de una pierna, los gemelos expuestos y pues con una gran inflamación. A los 30 días se alivió la señora y veían ustedes la pierna y decían, no, esta señora no padeció de pie diabético. Se curó. Se tomó las 20 pastillitas diario que yo le había dicho, se tomó otras más del complejo B y se curó también. Entonces, otros más se curaron, menos grado de enfermedad, y lo hicieron, se curaron en esto, en la diabetes. Ahora sí recomendar lo que he dicho, si alguien lleva este protocolo, este procedimiento de lo que estábamos hablando, diabéticos, cuando lo hagan, dejen de inyectarse insulina, dejen de tomar todo lo que les dieron, déjenlo de tomar. Y con toda la confianza, porque aquí lo vi yo con fácil unos 8 personas, 10 personas, quienes llevaron el tratamiento, lo hicieron y les dije, y resultó. Hubo resultados y con ¿por qué? Porque el complejo B hace eso, hace lo que la insulina, lo que la diálisis está haciendo, es lo que hace el complejo B. Y cuando se está tomando el complejo B, no hay que tomar la metformina porque crea otra sustancia que esa va a afectar al cuerpo. Pudiera ser que por ahí, en esas, ¿cómo se puede decir? Situaciones que encontraron ellos de que había habido una contradicción en el complejo B en Estados Unidos, 1960 parece, 60, 70, era cuando estaban trabajando.
el doctor Offer, ¿quién era el Mason, el otro doctor? Y ¿quién eran otros 2, 3 doctores que estaban trabajando sobre eso? Posteriormente, la doctora Schillen le quitaron la licencia en 1970, 80, también al doctor Mitchell Johnson le quitaron su licencia también en 1980. Les prohibieron que llevaran a cabo esto. Si hubiera habido algún accidente aquí, los hubieran metido a la cárcel. Delito involuntario es asesinato. ¿Sí? Y no fue así. Lo que hicieron es quitarles el medio para que no llevaran a cabo estas curas, creo yo, porque yo lo que he visto, de las cantidades que yo he tomado, yo ya me hubiera muerto. ¿Sí? No estaríamos aquí contando, porque he tomado yo en situaciones críticas, tomado e inyectado de una manera, pues, demasiada extraordinaria. Otra de las cosas, cuando yo me enfermo de hepatitis, de los 2 doctores, hice un folleto, después lo pondremos, vamos a hacer después algunas eventos para regalar estos folletos. Lo malo que la postal, o sea, el envío, salen 100 pesos cada toda la República este folleto. Si no, yo encantado de regalárselos. Tengo 4,000 folletos ahí que hice para venderlos, tan solo para hacer otro folleto más, ampliar esto de las cosas que han sucedido en los últimos 5 años, que han sido cosas relevantes en mí, en mi esposa y otras personas. Bueno, en eso está la situación y la, la relevancia de estas sustancias, lo que yo he visto, es lo que se ha querido acallar y a tal punto que les han enseñado, la mayoría de los médicos les aconsejan a las personas que no lo tomen en cantidades. Les decía, cuando a mí me da hepatitis por amaeba estolítica, el hígado es atacado, hacen ahí su residencia, casi un fraccionamiento ahí en el hígado, y un absceso. Y los doctores que me atienden son doctores, ya fallecieron los doctores, los 2, pero me inyectaban diariamente, mínimo, que yo recuerde, mínimo me inyectaron, si no 20, si no 30 días, sí 20 días, sí me inyectaron diariamente. 2 mililitros me inyectaban de aquel tiempo. Y estamos hablando de vitamina, lo se llamaba, en aquel tiempo se llamaba Campolón, era un frasco de 10 mililitros, me inyectaban 2 mililitros, 2 o 1, pero era esa cantidad, pero venían en cantidades grandes, la hidroxicobalamina, diariamente, 30, mínimo 20 días me inyectaron diario. Bueno, ahora el protocolo parece que es cada 3 días o cada 4 días, y no más de 5 cantidades de 2 mililitros, pero que trae una cantidad mínima. Las cantidades de que estamos hablando de las medicinas que les mostré es de 150 miligramos, 100 miligramos y parece que 100 microgramos o 50 microgramos. 50 microgramos es 0.05 miligramos, no llega ni a 1 miligramo. Póngale, supongamos, estoy equivocado, que sean 5 miligramos. 5 miligramos no es nada. ¿Sí? Bueno, entonces, esta terapia que a mí me hicieron, parece que ya no las hacen. Me la hicieron a mí en 1970, 71. Ya no hacen esta terapia, porque ahora los médicos no aplican esas cantidades. Les dijeron que eran de riesgo estas, y no hay ningún doctor que maneja tal cantidad. Bueno, les decía, necesario que ustedes
estaba viendo, se me había olvidado, la megaloblasia es esta enfermedad que por carencia de B12, los glóbulos rojos se agrandan, empieza esta deformación, empieza a haber una demencia, empieza paulatinamente, a tal grado que si no se atiende, se hace crónica y en determinado momento se hace irreversible. Y después afecta lo que es la enfermedad de Alzheimer. Esto es, entonces, eso es, fíjense bien, y está constatado y eso está en regla. Entonces, aquí del por qué es necesario utilizar estas sustancias para prevenir y se pueden. ¿Por qué ahora es el punto y del siglo pasado? Porque la purificación del mundo anterior a 100 años atrás era mucho mejor que ahora. Ahora el mundo, esto en general, está contaminado el mundo. Entonces, al contaminarse, a tener este efecto y lo que habíamos dicho del efecto climático también va a afectar, el efecto de la producción alimenticia masivamente también va a afectar y no tan solo en nutrientes va a afectar, sino que va a afectar principalmente en estas sustancias que son muy susceptibles a la luz. Estas sustancias expuestas a la luz solar, así a la luz natural, en 15 minutos desaparece su efecto. Entonces, de aquí del por qué nosotros necesitamos complementar con estas sustancias para que nosotros estemos mejor. Yo voy a poner ejemplo mi cuerpo, mi persona. No tengo, con todo y sí, olvídense qué cosa hice en mi vida, ¿no? No tengo una enfermedad crónica, estoy viendo el corazón. Sí, me puede pasar algo más adelante, pero es cuestión de cuidado. ¿Sí? Entonces, pues, este es el consejo de la conseja, como sea en nuestro pueblo náhuatl, de que procuren tomar estas cantidades, léanlas, hagan el protocolo. Otra de las cosas es, no todos los cuerpos en este sentido necesitamos las mismas cantidades. Entonces prueben hasta dónde, qué cantidad ustedes pueden tomar. Puede ser que algunos necesiten el 50% de las cantidades que estamos hablando. Puede ser que ocupen el 60 o el 70 o el 80%. Entonces, ustedes mismos regulen su salud. Regulen también su ingesta, observen qué cantidad de carbohidratos comen, menos, no es decir quitárselos, qué cantidad de glucosa, también menos. Si se puede, una glucosa, o sea, un azúcar natural, que es de cualquier fruta, no pasa nada. Como muchos dicen, limitar la cantidad. No. Cualquier tipo de glucosa natural es buena, sirve, primordialmente. Ahora, les gusta el azúcar refinada, mascabado, compren. Stevia y esas cosas tienen que ser naturales porque si son procesadas, hay sospecha de que no sean naturales. Entonces, no hay confiabilidad en ellas. Entonces, de preferencia, yo diría que el mascabado es lo más confiable, buscar el mascabado que sea el mejor también, y tomar, si les gusta a uno el azúcar. Y no pasa nada. A mí me gusta, es una de las cosas todavía, y no es soberbia, pero pues la elimino con la cantidad de complejo B que tomo. Ustedes vieron ayer, me tomé ayer 30 pastillas, no pasó, al contrario, les decía acerca de que me caí en las escaleras, entonces traía inflamado, y les dije que me tomé ese día mi
Me infiltré la rodilla, me inyecté cobamamida, abajo del menisco me inyecté y me tomé ese día 90 pastillas. Bien, no pasó. Ayer me tomé 30, las 30 que les vi a ustedes. Amanecí ya mejor, ya desinflamado. Y la recuperación, que ese es el punto. Lo que hace el complejo B es recuperar y sanar. No es un sedante. Fuera un sedante, pues sería periódicamente la aplicación sin ningún progreso curativo. Entonces no es por ahí, sino que es la aplicación de esto. ¿Qué va a hacer el complejo B? Va a regular, va a normalizar, va a desinflamar, va a higienizar, va a fortalecer, va a ayudar a producir lo que es los glóbulos rojos, se convierten en glóbulos óseos, lo que es los huesos, todo esto. Y es otra de las cosas también. Ya me caí aquí 3 veces, aquí en la escalera me caí, ¡pum! No me he fracturado. También esto. Este es el trabajo que yo no vi osteoporosis, pero el trabajo que hace el Instituto Linus Pauling, ellos vieron osteoporosis en la carencia del complejo B. Yo lo que vi en la prevención, en el albergue que platicamos, en el cual apliqué yo con la idea de ayudar a la conducta, que eso era lo que a mí me había ayudado, y en esta aplicación salieron 2 casos positivos, uno de autismo y uno de epilepsia, cosa que a mí fue en 1983. Me sorprendió porque dije, ¿qué es esto? Y entonces yo vi eso, he visto yo que con esto cáncer también, estos 2 que le dije, anorexia también, ¿qué más sobre esto? Pues ante todos los estados de conducta que hablaremos, se nos fue, y lo veremos en el próximo, que hablaremos de ansiedad y íbamos a ver, me fui por otra ahorita, y de las cuestiones esquizofrénicas que vio el doctor Ofer y curó. Y hablaremos de esto, cómo ayuda a estas 2 situaciones de estado psíquico. Lo hablaremos en el próximo segmento. Y entonces, conseja, lean, vean sobre esto y tomen las cantidades. El protocolo es progresivo, de pequeñas dosis. En el seguro, digo, porque no saben, dan 3 pastillitas. De las pastillitas que ayer ya no tengo ninguna. A un pedazo aquí que se había quedado, miren. De estas pastillitas, esta se me quedó. Miren, de estas, el, el diagnóstico. El protocolo del doctor es, la prescripción es de tomar máximo 3 pastillitas, una en la mañana, una a mediodía y una en la noche. Pues no sirven de nada. Para un enfermo no sirven. Para una persona que está bien como un complemento vitamínico, sí, vamos a decir, sirve. En el caso. Pero para una persona de padecimiento X, esa cantidad no recupera. Para nada recupera esa cantidad. Entonces, sí es conveniente que ustedes hagan este mecanismo progresivo, háganlo 2, 3, al ratito otras 2, 3. Esto es en segundos hace efecto. No se espera. Inmediatamente ustedes, si se van a sentir mal inmediatamente, pero difícilmente yo lo veo. ¿Sí? Alguna causa extraordinaria que por cual vaya a ser contrario al cuerpo, pero lo dudo, porque todos los cuerpos en este mundo tienen una cantidad, todos, estoy seguro, todos, una cantidad mínima, aunque sea, de alguna de estas sustancias del complejo B, que son 10 o 12. 2 o 3 no las meten unos investigadores como complejo B, otros sí las meten como parte del conjunto de las sustancias del complejo B. Entonces, sí hay en el cuerpo humano, de aquí a China, como se decía antes,
sí hay que los individuos, ahora, carecen, sí. Vamos a extendernos aquí a otro punto. Decía el doctor Galván Sánchez, padre, 1963 en la clase de psicología, hablaba de que muchas veces la conducta del ser humano se debía a que no tenía ciertas sustancias que había gastado el individuo por su trabajo cotidiano, por su quehacer, y entonces no las había recuperado nuevamente. Y decía entonces la conducta de estos individuos se debe, dice, muchas veces por esta carencia. Y quién sabe si en ese tiempo, porque las materias de preparatoria son introductorias, no son ya en la especialidad como para agrandar. Y yo creo que el doctor, no sé si era psiquiatra, neurólogo, el doctor Galván Sánchez, pero no, hasta ahí nos dio, porque eso era, ¿no? Era el rigor introductorio. No tenía nosotros que explicarnos el por qué tal sustancia, de tal, sino entonces ya se metía ya en la cuestión de la especialidad. Y en este caso era preparatoria, no era medicina que estábamos nosotros estudiando. Y era esta, vamos a decir, parte introductoria, como debe de ser toda materia en preparatoria. Todas las materias de preparatoria deben de ser introductorias, todas ellas. Bueno, esto queda hasta aquí. Nos vemos en el próximo segmento. Que estén bien.